¿Qué pasa con las víctimas luego del rescate? O sea, quería saber si desde el Estado se maneja estadística sobre este tema. Sí se maneja una estadística sobre lo que pasa luego al rescate de las víctimas. No es una estadística que podemos dar ninguno de los que estamos sentados en esta mesa, porque es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el encargado de la asistencia integral a la víctima con posterioridad a la declaración testimonial y hasta la etapa del juicio. Ellos son los que cuentan con esta información. No, bueno, en realidad era consultar exactamente lo mismo con respecto al destino de las víctimas, ¿no? Porque hablamos de rescate y después no sabemos qué pasa con ellas. Digamos, lo que sí sabemos es que muchas veces a las víctimas las vuelven a encontrar. Y por ahí, para puntualizar en esas estadísticas también, el tema de los allanamientos y las víctimas que se contabilizan, ¿son distintas personas de distintos lugares o están incluidos cuando, por ejemplo, a un lugar se lo allana 3, 4, 5 o más veces? Las estadísticas incluyen todas las víctimas que se rescatan, no importa si a un lugar de explotación, sea prostíbulo o taller, se ha ido en más de una oportunidad, porque son distintas personas. Una de las modalidades de la trata es el traslado permanente de las víctimas de prostíbulo a prostíbulo, y en los talleres de costura sucede algo similar, con lo cual se vuelve a hacer una estadística del lugar. Incluso nosotros tenemos estadísticas de qué manera se repiten, porque antes de salir a un allanamiento se hace un entrecruzamiento de datos, porque está sucediendo con mayor frecuencia, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que se allanan 3 y 4 veces el mismo lugar porque se clausura, se detienen personas y a la semana están funcionando nuevamente. Por aquí otra pregunta. Una aclaración con relación a la cuestión de los rescates y de los allanamientos, que me parece importante. Depende mucho también del tipo de explotación del que estemos hablando y del lugar que resulta allanado o el lugar de explotación. Suponete que hay algún ingreso a un campo en donde están explotando laboralmente a personas, es muy frecuente que en ese campo se tengan que prestar asistencia a más de 150 personas, y eso tiene que ver quizás con un solo allanamiento y un solo caso penal. Digo esto porque frecuentemente lo que se tiende a hacer es una asimilación absoluta respecto de cantidad de víctimas rescatadas y cantidad de casos ingresados y cantidad de sentencias dictadas, y me parece que es una asimilación que no toma en cuenta esta diferencia entre caso y víctimas que un caso puede dar. Hay casos de explotación laboral en donde se allanan, suponete, 3 o 4 campos, que puede estar dando un solo caso 400 víctimas en ese caso rescatadas o al menos asistidas en calidad de personas posiblemente damnificadas por el delito de trata, que esta también es una de las características precisamente del programa, es decir, en ese primer momento donde se hace el allanamiento y sobre todo en la explotación laboral, es muy difícil establecer qué persona está en situación de trata y qué persona no está en situación de trata, qué persona está solamente en una relación laboral muy precaria, pero que eso no necesariamente es una relación de servidumbre. Entonces, la asistencia se le da de todos modos, y eso está muy bien que así sea, pero después aparecen reflejadas quizás cifras o valores que todas esas personas resultan personas víctimas del delito de trata, cuando en realidad después eso es materia de análisis del expediente judicial. Me parecía que era propia de la aclaración. Por aquí otra pregunta. Ustedes hablaron de inexperiencia judicial y policial. ¿Qué sucede en los casos de complicidad de las fuerzas de seguridad? En los casos de complicidad se los denuncia, se los pasa a disponibilidad, y de hecho cuando nosotros recién asumimos en diciembre de 2010, en febrero de 2011 la ministra pasó a disponibilidad, si yo mal no recuerdo, no me acuerdo si fueron 82 o 92 policías, porque estaban en connivencia con prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires. No, ya te digo, no me acuerdo si son 82 o 92. La justicia todavía no llamó a ninguno. Ninguno fue citado a nada, pero ya no están más. O sea, algunos eran comisarios, otros eran sargentos, pero en cuanto se supo que estaban en connivencia, ella los apartó. Después no pasó nada, por el momento no pasó nada más. Posiblemente después, no sé qué va a pasar, pero en la fuerza ya no están más. Quisiera agregar algo.
Yo mencioné la inexperiencia judicial y policial, hice la aclaración qué sucedió en ese primer caso, lo conté porque quería tomar las palabras de Sidoní, porque hoy esto se modificó mucho debido a las capacitaciones que vienen recibiendo desde 2 años o 3 años antes de la sanción de la ley de trata. Yo dije muchas veces que la policía, en general las fuerzas de seguridad, llevaban años luz de ventaja a los jueces en cuanto a conocimiento del delito, y esto lo sigo sosteniendo porque realmente es con lo que nos encontramos. Y como para completar lo que decía la doctora, las denuncias que muchas veces recibimos de parte de las víctimas sobre connivencia policial, inmediatamente las pasamos al Ministerio de Seguridad, porque las víctimas denuncian en sus entrevistas. En realidad no es que ellas saben que están haciendo una denuncia, pero cuentan que determinado personal policial estuvo en el lugar o no en calidad de diferente cliente o de otras cosas, y esto inmediatamente se pasa al Ministerio de Seguridad, porque son quienes tienen que tomar las medidas que consideren. Para completar lo que Cristina señalaba en relación al apartamiento de esos funcionarios, digamos, en ese caso particular, esto fue producto de una investigación preliminar que realizó la UFACE, en donde se denunciaron a una muy buena cantidad de funcionarios policiales que en el supuesto cumplimiento de una orden del día emanada de la superioridad tuvieron que salir a controlar los denominados boliches bailables que existían en la ciudad de Buenos Aires y confeccionar cuadernillos por cada uno de esos lugares señalando si ese lugar era un bar, un lugar en donde se vendían bebidas o un prostíbulo. En el marco de esas carpetas, lo que se detectó, analizando una por una en cada una de las jurisdicciones, es que en ese marco de carpetas y de información que se pasaba a la superioridad y también a la UFACE, se mentía en las actas que se realizaban, diciendo que un lugar funcionaba como una busquería, en realidad era un prostíbulo, y no solamente eso, sino que se fraguaron declaraciones testimoniales de personas, utilizando los datos de personas que iban a las comisarías, por ejemplo, porque perdían un celular. Todo ese grupo de casos forma parte de la denuncia que está hoy en el Juzgado Federal número 1 de la doctora Servini, y hay un desprendimiento particular por lo emblemático de la situación, que es el caso de la Comisaría 38, que sigue avanzado y que hay 5 procesamientos dictados en la causa en donde interviene el fiscal Fernando Fischer y que han sido confirmados por la Cámara. Esta tarea de ir detectando y sancionando el funcionamiento irregular de la gente que debe, salir a proteger a la ciudadanía y que también debe cuidar de que no existan estos lugares donde se realizan las prácticas explotativas, es un trabajo arduo, es un trabajo de largo aliento, y me parece que no hay que perder las expectativas. Lo que hay que seguir es insistiendo en la sanción de los delitos e ir precisamente a verificar cuál es el curso de la causa. Cualquiera puede estar invitado a ir a los juzgados y a las fiscalías en donde esas causas se encuentran hoy actual y preguntar, y precisamente esto, ejercer el derecho de decir en qué quedaron y en qué instancia están. Nosotros lo hacemos desde la Fiscalía, pero es muy importante también que esto tome visibilidad y que vean dónde se estancan las causas y dónde las causas progresan. Teniendo en cuenta todo lo que implica la corrupción policial, a partir de la llegada de la nueva procuradora, la doctora Gil Carbó, se creó, se hizo desde el Ministerio de Seguridad y la Procuración General de la Nación un convenio para hacer un seguimiento sobre las causas de corrupción de las fuerzas de seguridad, en donde la ministra, la doctora Nilda Garré, delegó en mí todo lo que es la corrupción de las fuerzas, y la doctora Gil Carbó justamente delegó, y eso me acordé porque lo nombró al doctor Fernando Fischer, para que trabajemos juntos en todo lo que es la corrupción de las fuerzas. O sea que nosotros también nos encargamos de ver las denuncias que muchas veces hacen acá al 0800 sobre corrupción, porque el 0800 es para todo tipo de denuncias. Las seguimos justamente con Fernando. Estamos empezando ahora porque el convenio se firmó para un mes más o menos. Otra consulta, de los 1.300 detenidos, para cualquiera de ustedes, de los 1.300 detenidos que enumeraban desde el 2008 en los allanamientos, ¿cuál es el porcentaje de los que está afrontando procesos judiciales?
Pero detenidos todos, si fueron detenidos, todos afrontaron procesos judiciales, seguro. Y condenados, nosotros tenemos una estadística de aproximadamente 70 condenas dictadas en todo el país respecto del delito de trata, y en este momento no tengo en la cabeza el número de condenados, pero básicamente las condenas, haciendo un promedio, están estableciendo responsabilidad penal de 2 o 3 personas por cada una de las condenas dictadas, en algunos casos de una, lo que significa también lo que hablaba al principio, que hay que tratar de buscar aquellos casos en donde hayan realmente redes y asociaciones más importantes, porque si hablamos de un delito transnacional en donde deberían existir, al menos de mi punto de vista, condenas y responsabilidad penal para más de 2 o 3 personas, si hablamos de una asociación o hablamos de varias personas participando de esa red. O sea que básicamente yo te diría que habría unas 100 y pico de personas de todas esas 1000 detenidas que ya han recibido condenas y otras que están en tránsito hacia, me imagino yo, hacia el proceso oral. Entonces, tenemos, como decía al principio de este seminario Sidoní, un Código Procesal Penal Federal, que es un Código Procesal Penal que en esta materia que es trata de personas, pero en cualquier materia, como por ejemplo pueden ser cualquier delito de criminalidad organizada, no ayuda para nada, porque es un código escrito, un código que se establece sobre la base de actas procesales, tiene mucho espacio, le da mucho tiempo a lo que es la etapa de la instrucción, y los procesos se obturan o transitan lentamente para cualquier modalidad delictiva dentro de esa instrucción. Entonces me parece que este es uno de los también de las, si se quiere, de los problemas estructurales que tenemos nosotros como actores que tratamos de investigar los delitos de trata, pero que van a tener cualquier otro fiscales, jueces, fuerzas policiales que quieran investigar cualquier modalidad delictiva. El Código Procesal Penal Federal de la Nación es un obstáculo hoy en eso. Sí, acá, buenos días. En una de las participaciones de los disertantes planteaban la terminología que desde el periodismo tendríamos que llevar adelante respecto de la trata de personas. Así como rompimos el cerco cuando se hablaba de crimen pasional y en realidad era violencia de género, y lo pusimos de policiales a la sección sociedad, me parece que esto también deberíamos hacer el mismo camino de concientización desde el periodismo, y desde el periodismo pedirles a ustedes la mayor transparencia posible respecto de la captación de información. Ustedes decían, ¿por qué no entrevistar al cliente? También es parte de nuestra tarea, pero muchas veces es muy complejo lograr el dato preciso para llegar a la investigación y para lograr la información. ¿Cómo rompemos ese cerco? Cuando yo mencioné lo de entrevistar al cliente, estaba refiriéndome especialmente a las situaciones en las cuales los medios llegan a los lugares donde se están produciendo los allanamientos. Esto no sucede siempre porque en el marco de una investigación y un allanamiento tiene que resguardarse la reserva del lugar que se va a allanar y especialmente de las víctimas y también de los responsables de estos delitos, ¿no? Porque bueno, el derecho del imputado también hay que tenerlo en cuenta, y por eso no se me ocurre que sea una persona a quien deberían fotografiar, ni mucho menos. Pero los clientes, y yo esto también lo dije es muy a título personal, porque es algo que yo deseo especialmente, porque los padecemos dentro del marco de los allanamientos, porque los clientes son los impunes de esta situación. O sea, las víctimas están siendo asistidas y rescatadas posteriormente y sacadas de esos lugares, y los imputados van a ir presos. Los clientes saben que no van a ir detenidos y lo único que quieren es irse rápido del lugar para volver a sus casas con sus esposas e hijos, y esto lo dicen en forma permanente. Violentan a las fuerzas de seguridad, violentan a las víctimas y violentan a las profesionales que están trabajando allí. En algunos casos, y no quiero parecer grosera, pero en realidad en algunos casos le dijeron, bueno, ya que te llevas a las chicas, vení vos y quédate vos con nosotros. Estos son dichos de los clientes que están en el lugar. Por eso yo quiero visibilizar al cliente y que no sea uno que pasa desapercibido, oscuro, que en el anonimato de lo que es un prostíbulo nadie se da cuenta que existe, y sabemos que es el principal fomentador de la trata. Hay un Hay un estudio muy interesante sobre la cuestión del cliente, que es muy reciente también, se llama Lugar Común, que lo hizo la socióloga Silvia Chester, que recoge precisamente los dichos y de millones de
clientes que acuden a prostíbulos, y es muy interesante la perspectiva, y me parece que es una perspectiva que hay que rescatar ya, que es muy válida del plano académico y del plano de esta cuestión del sistema prostibulario, pero que también hay que hacer, que podría ser incorporada al mensaje cuando se está dando un mensaje sobre lo que constituye un caso de trata. Y una de las cuestiones que siempre me quedó grabado de ese libro de Silvia es que para poder tomar las entrevistas ella no tuvo que caminar mucho, sino que las personas a las que entrevistó estaban muy cercanas a su lugar de trabajo, a sus lugares a su entorno social. Es decir, esto, digamos, los clientes están acá, están en todos lados, o sea que esto me parece que también hay que tenerlo presente. Bueno, la última pregunta y cerramos esta parte. ¿Qué tal? Quería preguntar, relacionado con lo que hablaban de los clientes, si es que desde el Estado se contempla algún tipo de campaña, tanto, por ejemplo, se me ocurre dirigida hacia el adolescente que pasa por esta situación en la que igual ir a un prostíbulo es inicia una iniciación, y el que no quiere ir es discriminado por el grupo de amigos, o sea, que es vivo el que va y debuta con una prostituta o que va cada tanto. Entonces, si es que hay alguna campaña para tratar de desarmar esto, y si hay alguna provincia en particular o provincias que no colaboren con la iniciativa nacional de eliminar, de tratar este delito. Respondiendo a tu primera pregunta, desde el Ministerio de Justicia se han emprendido 2 acciones que van directamente dirigidas a los adolescentes y las adolescentes. Uno fue un convenio firmado a fines del año 2011 con el Ministerio de Educación, en el cual incluimos un módulo de trata de personas dentro del programa Conectar Igualdad, esto para que llegue a todos los jóvenes que son no solo potenciales clientes, sino también para que ninguna persona pueda llegar a ser víctima, porque lo que se instaló en ese módulo es la problemática, hablar del delito de trata como delito justamente, y enfocar a la figura del cliente, porque, como decía recién Marcelo, pero es lo que vemos a diario, el cliente es cualquiera, de cualquier clase social, de cualquier edad, y las prácticas de participar, debut en un prostíbulo, lamentablemente se siguen fomentando desde familias patriarcales, porque todavía estamos atravesados por una sociedad patriarcal en la cual es más hombre el que va a debutar en un prostíbulo, y con esto hay que romper con esta modalidad de discriminación de la mujer, con esta estigmatización de la mujer, hay que ir rompiendo. Y la segunda acción que emprendimos fue el año pasado hacer talleres de capacitación en 21 escuelas de la ciudad de Buenos Aires, con diferentes escuelas artísticas, escuelas técnicas, escuelas para adultos, siempre trabajando en una modalidad de taller con un intercambio permanente con los y las alumnas, fomentando también la explotación de las mujeres dentro de estos lugares y concientizando sobre lo que hay adentro de los prostíbulos. Adentro de los prostíbulos no hay prostitutas, adentro de los prostíbulos hay víctimas de trata, mujeres prostituidas. Esto es lo que fomentamos, y también remarcar una y otra vez que las víctimas pueden ser su hermana, su madre, su hija, y no la persona que está lejos, la persona que está en una provincia lejana y que es pobre y que por eso cae en estos lugares, sino que en cualquier clase social se captan víctimas de trata.